El trabajo hecho ahí en esa pizarra, en el lado izquierdo, is what we've been studying in school es lo que hemos estado estudiando en la escuela for the last few weeks now. por las últimas semanas. At the beginning of when the school began, Al principio, cuando la escuela comenzó, we were looking at Acts chapter 27. estuvimos estudiando Hechos 27. In Acts 27, En Hechos 27, we went to verse 27 nosotros fuimos al verso 27 también. and identified a waymark. Identificamos un hito, But the one I want to pick up, pero específicamente el que yo quiero traer realmente verse 37. es el versículo 37. From verse 37, Del versículo 37 we calculated a number, calculamos un número, the number 273. el número 273. This number took us to the book of Numbers. Y este número nos llevó al libro de Números. Numbers? The book of Numbers El libro de Números taught us about the 273. nos enseñó acerca del número 273. And we recognized that this number Y reconocimos que ese número was a particular symbol for the Levites. era un número, un símbolo particular para los levitas. So we went from this number Así que de ese número fuimos to a point in history. a un punto en la historia. And we realized that if we went to 273 BC, Y nos dimos cuenta que si nosotros vamos al año 273 antes de Cristo, we could see symbols in that history podríamos ver símbolos en aquella historia that taught us about our own reform land. que nos enseñaron acerca de nuestro propio tiempo de reforma. So we went to 273 BC. Así que fuimos al año 273 antes de Cristo. It takes us to a history Eso nos llevó a una historia where there is a war going on donde había una guerra que estaba between the ocurriendo king of the north and the king of the south entre el rey del norte y el rey del sur, that we can see then typified our history. que podemos ver que eso tipifica nuestra historia. So from 273 BC, Así que en el año 273 antes de Cristo we began to trace the history of the king of the south. comenzamos a trazar la historia del rey del sur. We understood that this king of the south, Entendimos que este rey del sur, in this history, en esa historia, is a king Pyrrhus of Epirus. es el rey Pirro del país de Épiro. Then we understood También entendimos that his history que la historia de él came in two parts. viene en dos partes. He has an early history Tenemos una historia temprana in Macedonia en Macedonia and then a later history in Italy. y luego la historia subsiguiente y final en Italia. So the king of the south comes in two parts. Así que el rey del sur viene en dos partes. And then we learned Luego también aprendimos that if we understood our history, de que si podíamos entender nuestra historia, we could understand it comes in two parts. también podemos entender nuestra historia viene en dos partes. That we can identify the king of the south, Que a podemos, modern king of the south, que podemos identificar el rey del sur moderno as the USSR como la Unión Soviética and Russia. y Rusia, It comes in two parts. que viene en dos partes. You could say Stalin Podríamos decir Stalin versus Hitler, versus Hitler, or you could say Putin o podríamos decir Putin versus Trump. versus Trump. So we have an alpha and an omega history Así to que the king of tenemos the una south. historia alfa y una historia omega en cuanto al rey del sur. So we've gone on quite a journey, Así que más o menos hicimos una especie de un viaje and it's not possible in a camp meeting to repeat every point. y no va a ser posible en un campamento como este repetir todos los puntos. But I want to go back into certain points Pero sí quisiera volver en ciertos puntos and establish them. y establecerlos. So we'll pick up certain parts. Así que podríamos recoger ciertas partes. But these studies Pero estos estudios have all been taped, ya fueron grabados, either in condensed form in Arkansas sea de una manera condensada en los videos de Arkansas
or in Portuguese and Spanish here, y en portugués y español en esta escuela, as we've studied them together in more detail. porque lo hemos estudiado aquí en mucho más detalle. But this is the journey we've been on up till now. Así que esta es la historia hasta a la cual hemos llegado hasta este punto. So the king of the south comes in two histories, Por lo cual el rey del sur viene en dos historias, and we can call them an alpha and an omega history. que podríamos llamar a eso una historia alfa y una historia omega. And that shouldn't be new to us. Y eso no debería ser nuevo para nosotros. When we consider God's people, Cuando consideramos al pueblo de Dios, we can understand there is ancient Israel and modern Israel. podemos entender de que hay un Israel antiguo y un Israel moderno. First, you could say Moses, Podríamos decir a Moisés, the beginning of ancient Israel, que sería el principio del Israel and then the antiguo. history of Christ, Y luego podemos tener la historia de Cristo, the omega of ancient Israel. que sería la historia omega de la historia del Israel. Then we can say Israel the antiguo. Millerites, Luego podríamos decir a los mileritas, the alpha of modern Israel. que sería el alfa del Israel moderno. Our history, the Y 144,000, luego nuestra historia, la de los 144.000, the omega of modern Israel. el omega del Israel moderno. So we have ancient and modern Israel. Así que tenemos a Israel antiguo y a Israel moderno. So then when we understand what we're doing with the king of the south, Luego, cuando nosotros hemos entendido esto y lo que hacemos con el rey del sur, it's nothing new to say that there is two histories, nos damos cuenta de que no es nada nuevo, de que existe dos historias, a beginning and an end to its life cycle. un comienzo y un fin para el ciclo de su vida. What we do with these histories of Israel Y lo que hemos hecho con las historias de Israel is nosotros, we can see that Moses typifies the Millerites, nos damos cuenta de que la historia de Moisés tipifica la de los mileritas and Christ's history typifies ours. y la historia de Cristo tipifica la nuestra. So we can do this, Así que podemos hacer esto, run them down, podemos juntarlas and make application. y hacer aplicaciones. But what else we can do Pero lo otro que también podemos hacer, is we can cut our line, que podemos cortar nuestras líneas, disconnect them, desconectarlas and overlay them. y podemos superponerlas. So we know that the beginning typifies the end. Por lo que sabemos que también el principio tipifica el fin. So not only does Christ's history typify ours, Por lo que no solamente la historia de Cristo tipifica la nuestra, como se muestra aquí, but the Millerite typifies ours. sino que la de los mileritas tipifica la nuestra también. And to make application, Y para hacer esa aplicación, we can overlay all four lines. podemos superponer todas las cuatro líneas. And we can say Moses, Y podremos decir que Moisés, Millerites, Christ, los mileritas and us. y nosotros. And then we can draw parallels or lessons Y luego podemos trazar paralelos o lecciones from all those histories into ours. que podemos tomar de esas historias para la nuestra. So for the board on your left, Así que en cuanto a la pizarra a la all that izquierda, we've done todo lo que hasta este momento hemos hecho is the same pattern or structure that we've used for Israel. es el mismo patrón o historia que hemos usado y hecho con Israel. So without needing to know the history, Así que sin necesitar saber o conocer la historia, I hope you can just observe yo espero que ustedes apenas pudiesen observar what we're doing. lo que hemos hecho. We're seeing the history of the king of the south, Vimos que la historia del rey del sur, this history of war between the north and south, esa historia entre la guerra entre el rey del norte y el rey del sur, occurs in two separate histories. que ocurre en dos historias separadas. We have different ways to prove what histories they are, Y tenemos diferentes maneras de comprobar qué historias son esas. but for the purpose of tonight, Para el propósito de hoy solamente, I'm going to say one is Stalin and Hitler in World War II. voy a decir que una historia es la de Stalin y Hitler en la Segunda Guerra Mundial And one is the history of Putin and Trump. y la otra es la historia de Putin y Trump. So when we take these histories Entonces cuando nosotros tomamos esas historias and overlay them, y las ponemos una arriba de la otra,
We're understanding the history of Pyrrhus. Estamos entendiendo entonces la historia de Pirro, Occurs in two parts, que ocurre en dos partes, and also y también the history of the king of the south in our time. la historia del rey del sur en nuestro tiempo. I mean, by our time, Y con nuestro tiempo quiero decir after 1798, lo que ocurre después de 1798, in the time of the end. en el tiempo del fin. So this board work Así que esa ilustración en is el cuadro, just a study on the king of the south. esa pizarra es simplemente un estudio acerca del rey del sur. We see the king of the north in those histories. Hemos visto al rey del We sur, do. vimos al rey del norte en esa historia, I suggest pero yo sugiero that our main subject material de que nuestro material principal de estudio is designed to teach us about the king of the south, está diseñado para enseñarnos acerca del rey del sur. primarily. Primeramente, We've understood the king of the north for a long time, y hemos entendido mucho acerca del rey del norte por mucho tiempo, even if we've had some misunderstanding. incluso si hemos tenido algunos conceptos errados o entendimientos equivocados. But as far on the subject of the king of the south, Pero en el asunto que tiene que ver con el rey del sur, we do need more clarity. sí necesitamos mucha más claridad. We have trouble defining the king of the south. Tenemos problemas a la hora de definir el rey del sur. So what we've done Así que lo que hemos hecho hasta ahora is studied this history of Pyrrhus, es estudiar la historia aquí de this Pirro, Greek king el rey who lived griego, over 2,000 years ago. que vivió hace más de 2000 años, His Alpha history, su historia alfa, he fought in Macedonia. que ocurrió en Macedonia, In his Omega history, y su historia omega, he's in Italy. en Italia. And then we've overlaid it with the history of World War II. Y luego superpusimos la historia de la Segunda Guerra Mundial, And where we were up to in our classes y hasta donde llegamos en nuestra clase is to fue, take all the history we've covered era de tomar esas historias todas que habíamos cubierto and make application. y hacer aplicación. And that's what I want us to do tonight. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy en la noche. I know this might be new for many of you, Así que sé que esto va a ser muy nuevo para muchos de ustedes aquí, but I don't want to miss this opportunity to make the applications. pero no quiero perder la oportunidad de hacer la aplicación. And then when we begin tomorrow night, Y luego, lo que comenzaremos a hacer mañana en la noche, I will go into specific subjects. vamos a ir a ciertos asuntos It won't específicos. just be all this information overload. So much information. Y es mucha I información. won't ask you to do such a big jump. No voy a pedirles a ustedes que hagan un salto tan grande. So in this history of the king of the south, Así que en esta historia del rey del sur, we've overlaid them, las superpusimos, and what we want to do, y lo que también queremos hacer the same thing we would do if we were considering Israel. es lo mismo que haríamos si considerásemos a Israel. If this was the history of Moses, Si eso aquí fuese la historia de Moisés, this would be the history of Christ. esto aquí sería la historia de Cristo, If this was the history of the Millerites, esta sería la historia de los mileritas, this is the history of the 144,000. y esta sería la historia de los 144,000. At the beginning, Al principio, what we usually observe lo que usualmente hemos observado, is a history of 10 years la historia de 10 años, that takes us to the time of the end. que nos llevan al tiempo del fin. That before the time of the end, Pero antes del tiempo del fin, which is 1989, que es 1989, there's a 10-year history hay una historia de 10 años that serves as a warning to God's people, que sirve como advertencia para el pueblo de Dios gives us an opportunity y nos da una oportunidad to recognize the time we're living in. para reconocer el tiempo en el que estamos viviendo. This 10-year history, Esta historia de 10 años you can observe quite a few events in 17. la podemos observar en algunos eventos en 1979. The one I would like us to consider Uno de esos eventos que me gustaría que is a considerásemos 10-year proxy war. es la guerra por procuración o subsidiaria de 10 años. The
between the king of the north and the king of the south, entre el rey del sur y el rey del norte, between the Soviet Union and the United States. entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Proxy war? This is the Afghanistan War, Esta es la historia de Afganistán, and it takes us to the time of the end, que nos lleva al tiempo del fin, which is 1989. que es 1989. And I'm saying that the time of the end Y yo estoy diciendo que en el tiempo is del the fin defeat of the king of the south. es la derrota del rey del sur. It's Daniel 11:40 part B. Daniel 11:40, parte B. The king of the north comes against the king of the south, El rey del norte viene contra el rey del sur overflows and passes over. y lo inunda y pasa por él He defeats him. y lo derrota. And that is in 1989, Y eso en 1989 where he begins to fall, sería el comienzo de su caída to 1991, hasta 1991, where he's fully dead. donde él muere de manera completa. So it's a 2-year period. Aquí hay un periodo de 10 años, de 2 años, As the king of the south falls or crumbles. así como va el rey del sur cayendo o desmoronándose. We'd already begun to make some application. Ya habíamos comenzado a hacer algunas aplicaciones. We'd already discussed this 10-year Afghanistan war Ya discutimos estos 10 años de la guerra afgana and the fall of the king of the south. y la caída del rey del sur. We understand that in the history of Pyrrhus, Nosotros podemos entender que en la historia del rey de you Pirro can mark this 10-year disagreement podemos marcar estos 10 años de desacuerdo over a sphere of influence. sobre la esfera de influencias. And that sphere of influence Y esas esferas de was influencia Athens era en Atenas and the Greek city-states around it. y las ciudades-estado de Grecia. At the end of that 10 years, Y al final de esos 10 años, Demetrius frees Athens. Demetrio libera a Atenas. Demetrius is a symbol of the king of the north. Demetrio sería un símbolo del rey del norte. Pyrrhus, a king of the south. Pirro es el rey del sur. In the history of Italy, En la historia de Italia, Rome is in the north, Roma está en el norte. Pyrrhus and the Tarentum Pirro y Tarento in the south. en el sur. So what happens in 285 Así que lo que pasó en el año 285 is that the city-states es que esas ciudades-estado allied to the south están aliados con el sur, split from the south se dividen del sur o separan and allied with the north. So in the south there's Tarento y se alían con el norte, y en el sur tenemos a Tarento y a Pirro and también. there's all of these city-states Y en todo esto aquí hay ciudades-estado and they come under the sphere of influence y todas ellas están bajo la influencia, of Tarentum, las esferas de influencia de Tarento y de Pirro. and at 285 BC Y en el año 285, one of the main city-states, una de las ciudades-estado principales, Thurii, Turio, changes its allegiance cambia su alianza from the south de estar con el sur to the north. para estar con el norte. So what we're making application of Así que estamos haciendo aplicaciones the history of 1989 estamos tratando de hacer aplicaciones de la historia de to 1989 91. hasta el 91. One thing we've been discussing in our classes Y una de las cosas que estuvimos discutiendo en nuestras clases is what this war looks like. es cómo estas
guerra. when the king of the south is defeated in 1989, ¿Cómo es esa guerra? Y cuando el rey del sur fue derrotado en what 1989, happens? ¿qué ocurrió? You have all these satellite countries Tenemos a todos estos países satélites that change their allegiance que cambian su alianza from the king of the south de estar con el rey del to the sur king of the north. a estar con el rey del norte. That's how the king of the north is defeated. Y es así como el rey del norte o el rey del sur fue derrotado. It isn't in battle. No fue en batalla. So in 1989 En 1989 to 91, al 91, just like what is happening in Italy in 285, tal cual como pasó en Italia en el año 285, these satellite states of the king of the south estos países satélites de el rey del sur begin to change their allegiance comienzan a cambiar su alianza from the king of the north to king of the south de estar de estar con el rey del sur para estar to con the el rey king del of the norte, north. para estar con el rey del norte. So we can mark this 10-year history, Entonces podemos marcar estos años, esta historia de 10 años, a proxy war, la guerra por procuración and the change of allegiance y el cambio de fidelidad o alianza of these satellite states. con estos de estos In estados. the history of World War II, En la historia de la Segunda Guerra Mundial there is a conflict. hay un conflicto. Europe is divided Europa se divide between fascism entre el fascismo and communism. y comunismo. That is first demonstrated Y eso se demuestra primeramente in a proxy war en una guerra por between procuración communist Russia entre la Rusia comunista and communist Soviet Union o la Unión Soviética comunista and fascist Germany and Hitler. y la Alemania fascista en Hitler. And that is the Spanish Civil War. Eso es en la Guerra Civil Española. So we've placed a proxy war, Así que podemos colocar aquí nuestra guerra por a procuración, 10-year history of warning, la historia de 10 años de advertencia, and then we have these satellite states. y luego tenemos a estos países satélites. I just want to name one satellite state, Yo quisiera solamente nombrar a uno de esos países but you can satélites, consider all of them. pero podemos considerarlos a todos. The one that I want to particularly identify Uno de ellos que me gustaría identificar is particularmente Ukraine. es Ucrania. I want us to particularly consider the Ukraine. Quisiera que particularmente considerásemos a Ucrania. In 1989, En 1989, like all those satellite states, como todos esos países satélites, it begins the process of separating from the Soviet Union. comenzó un proceso de separarse de la Unión Soviética. That separation is finalized in 1991. Y esa separación se finaliza en el año 91. So in this history, En esta historia we have the satellite states separate tenemos a los estados satélites separándose, as this war comes to an end al punto también cuando esta guerra va llegando al fin, between the king of the north and the king of the south. entre el rey del sur y el rey del sur. Entre el rey del sur y el rey del In the norte. history of World War II, En la historia de la Segunda Guerra Mundial we can see communism and fascism, podemos ver al comunismo y al fascismo, Soviet Union and Germany la Unión Soviética y Alemania, are set up as mortal enemies. y se convierten en enemigos mortales. Complete enemies. Son enemigos completamente. The whole world recognized this. Y el mundo entero lo puede ver, lo reconoce. So what surprised everyone Así que lo que sorprende a todo el mundo is when shortly after they had had such conflict, es cuando poco antes de ellos tener esa clase de conflicto, they became allies. se aliaron. And the Soviet Union and Germany Y la Unión Soviética y Alemania allied themselves together se aliaron in a juntamente pact. en un This is pacto. the Molotov-Ribbentrop Pact. Y eso se le llama el pacto de Molotov On the y 23rd of Ribbentrop. August, El 23 de agosto 1939, de 1939. Hitler had already said
Y Hitler ya había dicho that his purpose de que su propósito, of everything he was doing de todo aquello que él estaba haciendo, was to take down the Soviet Union. era derrotar a la Unión Soviética. He'd already stated Y él ya había dicho that they were his enemy, de que ellos eran sus enemigos, not France or Britain. no eran sus amigos, no era Francia o So Inglaterra. everyone was taken by surprise Así que a todo el mundo lo tomó por sorpresa when he goes into a pact or an alliance with them. cuando él entró en un pacto o en una alianza con ellos. And this is where we see in the history of Pyrrhus Y es aquí donde nosotros podemos ver también en la historia de Pirro an alliance between Pyrrhus and Demetrius. una alianza entre el rey del Pirro y el rey And in this Demetrio. history, an alliance between Hitler and Stalin. Y en esta historia de aquí es la alianza entre Hitler y Stalin, What we also see in Italy, lo cual también podemos ver en Italia. if we just consider this line for a moment. Se nós considerarmos essa linha aqui por momento, This is Pyrrhus in Italy. isso aqui Considerar esa línea por un momento. Pirro en Italia. In 285, En el año 280, Thurii changes its allegiance Turio cambia su alianza from the king of the south to the king of the north. del rey del sur con el rey del norte. In 282, En el año 282, the king of the south responds el rey del sur responde by attacking Thurii. atacando a Turio. So if Thurii changed its allegiance, Si Turio cambia su alianza it asked for help from Rome y él pide ayuda de Roma, for protection. protección, Rome accepted, Roma acepta hacer eso and they came down. y ellos descienden aquí. They placed a garrison in Thurii Ellos ponen una guarnición ahí en Turio and sailed ships y colocan sus barcos también. into the Bay of Tarentum. Llevan sus barcos a la bahía de Tarento. Tarentum responded Tarento responde by attacking Thurii, atacando a Turio, expelling the garrison, expulsando a la guarnición attempting to take control of the city. y intentando o pretendiendo tomar control de la ciudad. The reason they did this La razón por la cual ellos hicieron eso is because they had an old pact with Rome es porque tenían un antiguo pacto con Roma, that Rome was to never extend its influence into these southern city-states. de que Roma nunca usaría su influencia sobre ninguno de esos estados o ciudades del sur de Italia. It would honor Tarentum, Ellos iban a honrar a Tarento, Tarentum's control over this area, el control que Tarento tenía sobre esa and área, it would never sail ships into this bay. y que ellos nunca iban a poner sus barcos en esa zona. But they sailed ships in anyway Pero ellos igual llevaron sus barcos and allá. essentially take over Thurii. Y básicamente ellos tomaron el control de Turio. So my question is, Y mi pregunta es, so when it comes to 1989 to 1991, cuando llegamos de 1989 al 91, and these satellite states y estos países satélites changing their allegiance cambian su alianza from the Soviet Union del rey de la Unión to the Soviética United States or the West, y se cambian a los Estados Unidos en el occidente, was there an old agreement ¿será que había un pacto o un acuerdo antiguo that allocated that territory que determinaba o delimitaba ese territorio to the Soviet Union? solo para la Unión Soviética? The answer is yes. Y la pregunta es sí, y la respuesta es sí. An understanding was reached Y se había llegado a un entendimiento at the end of World War II al final de la Segunda Guerra Mundial that Eastern Europe de que Europa del Este would come under the authority, estaría bajo la autoridad, most of the countries o la mayoría de esos under países the authority estarían sobre la autoridad, of the Soviet Union. bajo la autoridad de la Unión Soviética. It was also agreed Y también se había acordado
In 1990, en in the 1990, middle of this breakdown, en medio de esta caída de la Unión Soviética, that if Gorbachev honored his agreements with the West, de que si Gorbachev honraría o respetaría ese pacto con el Occidente, then the United States would not expand NATO. de que entonces los Estados Unidos no expandirían a la OTAN, Into Eastern Europe. a la Europa del Este. So NATO was to not expand Así que así, la OTAN no se podría expandir anywhere east past Germany. no más allá al este o al oriente que Alemania, no más de Alemania. If Gorbachev was allowed Germany to unify, Y eso sí, Gorbachev permitía que Alemania se unificase. then the United States would honor Entonces los Estados Unidos harían su parte, that at that stage the Soviet Union que en aquel momento de la Unión Soviética, had authority over Eastern Europe. la Unión Soviética tendría control y jurisdicción And this was a verbal agreement de la Europa del Este. Y esto fue un acuerdo verbal between the United States and the Soviet Union. entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. As you might be aware, Y como ustedes tal vez ya saben, the United States did not honor this agreement. los Estados Unidos no pudieron honrar o respetar ese acuerdo. And it's something that Vladimir Putin likes to bring up in conversation. Y es algo que Vladimir Putin le gusta traer en las conversaciones o discusiones. To show how he has tried to do the right thing. Mostrar cómo es que él siempre ha estado tratando de hacer lo que es correcto. And to make it appear that it is the United States that has broken its agreements. Y él siempre tratando de hacer parecer que bueno que es Estados Unidos los que rompieron los acuerdos. In this history, En esa historia de Thury aquí, applied for Rome's protection Turio aplica o apela por la ayuda de Roma twice. 2 veces. In 285, they ally with Rome, En el año 285 se alían con Roma. and then in 282, En el año 282, in this history, en esa historia, they ask for Rome's protection again. ellos piden a Roma su protección nuevamente. And it's this second attempt to ally with Rome Y es este segundo intento de aliarse con Roma that causes Tarentum to respond. que causa que Tarento responda. In this history, En esa historia de aquí, Ukraine, Ucrania, as an example, como un ejemplo, allies with the West. se alió con el occidente. Without going deeply into the history, Y sin entrarnos muy profundamente en esa historia, I'm going to say voy a decir in 2014 it does it again. de que en el 2014 ellos lo hacen de nuevo. It again allies with the West. Ellos una vez más se alían con el occidente. The reason Thury allied again with Rome Y la razón por la cual Turio se alió nuevamente con Roma en el 282 is because there are two political parties in the city of Thury. es porque en la ciudad de Turio había 2 partidos políticos diferentes. One want to ally with Rome, Unos que estaban queriéndose aliar con Roma, one want to ally with Tarentum. otro que quería continuar aliado con Tarento. And the side that wants to ally with Rome Y el lado que quería aliarse con Roma defeats the side that wants to ally with Tarentum, their relatives. vence al lado que quería continuar aliado con Tarento, que serían los parientes de ellos. So it's divided into two political parties. Entonces Turio estaba dividida en estos 2 partidos políticos. One wants Rome, Unos querían aliarse con Roma, one wants Tarentum. otros querían aliarse con Tarento. And the political party that wants to ally with Rome Y el partido político que quería aliarse con Roma is victorious and take over government. ganan la victoria y toman el gobierno de Turio. And this is why they begin to change their allegiance. Ellos empiezan a cambiar su fidelidad al In sur. 2013, Tarento. 2014, Luego, en el 2013-2014, there are two political parties in the Ukraine. hay 2 partidos políticos en Ucrania. Viktor Yanukovych is in power, Viktor Yanukovych estaba en el poder and he wants to ally with Russia.
él quería aliarse con the Rusia, close friend of the king of the south. un amigo cercano del rey del sur. In November of 2013, En noviembre del the 2013 Euromaidan protests begin. comienzan las protestas no Maidan. In early 2014, y a principios del año 2014 Yanukovych is overthrown Yanukovych fue derrotado o sacado del poder and a political party takes power, y un partido político que toma el poder, led by the will of the people, dirigidos por la voluntad del pueblo, that wants to ally que se quieren aliar with the United States con los Estados Unidos to join NATO para unirse a la OTAN and go into economic agreements y entrar en acuerdos económicos with Europe. con Europa. Ukraine? So Ukraine Entonces, aquí Ucrania has two political parties. tiene dos partidos políticos. One wants to ally with the West. Unos quieren aliarse con el occidente, I'll just say the USA, los Estados Unidos. but it includes the European Union. Eso también incluye a la Unión Europea. And one side wants to ally with Russia. Y otro lado quiere aliarse con Rusia. There's an internal conflict. Y hay un conflicto interno. And the political party that wants to ally with the West Y el partido político que quiere aliarse con Occidente takes power. son los que toman el poder. And what happens Y lo que ocurre is that después this former satellite state es que este antiguo estado satélite Estados satélites anteriores breaks free from its traditional master rompe esa conexión acostumbrada con su antiguo maestro chefe tradicional allies with the West. y se alían con Occidente. And this is 2014. Eso acontece en el año 2014. So what happens to Thuri Entonces, lo que ocurrió con Turio, when at this second time ¿qué ocurre cuando esta segunda vez it splits from Tarentum se separan de Tarento and creates an alliance with Rome? y crean una alianza con Roma? It's attacked. Son Tarentum atacados. tries to take it back by force. Tarento viene y recupera, o intenta recuperar a So Turio in por la fuerza. 2014, De igual modo, en what 2014, happens to Ukraine? ¿qué ocurrió con Ucrania? Russia attacks Rusia ataca, and it takes the Crimea. toma Crimea, pegam a Crimeia. So Russia takes Crimea, así que Rusia toma Crimea, it attacks the Ukraine ataca de ese modo a to stop Ucrania the Ukraine allying with the West. para entonces interrumpir esa alianza de Ucrania con Occidente. This is 2014. Eso acontece en 2014. So we've paralleled the history of Italy, Então nós colocamos em paralelo a história da Itália, Nosotros colocamos en paralelo en la historia de Italia, que é o ômega de Pirro, que es With la historia our Omega de Omega. Pirro, com o nosso que es nuestra the history Omega. of Putin. a história de Putin. But we have two other waymarks to bring into this. Nós não temos mais Tenemos dos marcos más para hablar And de that eso. is that in the midst of this struggle between North and South, e que isso é que Esta es la historia entre el rey del norte y el rey del sur. what people are having trouble understanding Es en esa historia donde las personas están teniendo is dificultades de that entender. suddenly and unexpectedly, Es que de manera repentina y inesperada China e inesperada it appears that there is an alliance between the king of the North and the king of the South. parece y parece hay una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. I want to remind us of a quote we read. Y quiero recordarles lembrarmos de uma citação de una cita, This is in the Los Angeles Times. y esto ocurrió eu estou lendo da Los Angeles de Los Angeles Times. It's a newspaper article from 1989. Es una revista de 1989 o un artículo de un No, periódico 1989. escrito en 1989. What they're speaking about Y en este artículo de is periódico this alliance
Están hablando de esa the alianza, Molotov-Ribbentrop Pact la alianza Molotov y Ribbentrop between Hitler and Stalin, entre Hitler y Stalin, that at that point in time que en aquel punto de tiempo shocked the world. Scioccò il mondo. sorprendió al mundo. In 1989, En 1989, the Soviet Union admitted to this pact for the first time. la Unión Soviética admitió ese pacto por la primera vez. Pacto per la primera vez. I want to paraphrase just a couple of sentences. Y quisiera leer o parafrasear un par de oraciones. This is a senior member of their government Y este es, speaking, Chi sta parlando entonces aquí está hablando un portavoz importante sul governo. del who miembro spoke del in an gobierno interview, de la Unión Soviética. Falò in una Y él habló en una and he entrevista admitted for the first time y él admitió por la primera vez that prior to going to war with each other, de que antes de que la Unión Soviética entrara Nazi Contra- Germany and the Soviet Union en guerra contra la Alemania nazi en Europa, l'Unione Sovietica under Joseph Stalin cuando estaba el gobierno de signed a secret pact de Joseph Stalin, ellos afirmaron on the eve of World War II. un pacto secreto un limiato en los límites de la Segunda Guerra Mundial. It says, in his words, Y según las palabras de él dijo, there was, without doubt, hubo un pacto sin duda alguna, a collusion hubo colusión sin duda between the alguna Soviet Union and Nazi Germany. entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. So this first time that they admit to this alliance, Así que esta primera vez cuando ellos admiten esa alianza, they say that there is, with no doubt, ellos dicen que la hubo sin ninguna duda. collusion between the King of the North and the King of the South. Hubo colusión entre el rey del norte y el rey del sur. I'm not sure how much news you watch Yo no sé cuántas noticias ustedes miran as to what is going on between Donald Trump and Vladimir Putin, para saber qué es lo que está aconteciendo entre Donald Trump y Putin. but the word that they've chosen to use, Pero las palabras que muchos han escogido usar, whoever originally started noticing this relationship, quien sea que haya reconocido por la primera vez ese tipo de relación, chi non fu per la prima vez esta relazione. is collusion. la palabra es colusión. And I would suggest Y yo voy a that sugerir based on our models, de que basados en nuestro modelo, that you can place collusion nosotros podemos colocar esa colusión in and around the year of 2014. alrededor del año 2014. And why would Donald Trump and Putin go into alliance? ¿Y por qué Donald Trump y Putin entrarían en una alianza? I would suggest Yo sugeriría for the same reason that Hitler and Putin went into an alliance. So Hitler and que por la Stalin. misma razón por la cual Hitler y Stalin entraron en una alianza. Stalin and Hitler needed this alliance. Stalin y Hitler necesitaban esa alianza. Hitler in particular, Hitler en particular, because on his western front, por causa de su frente occidental, he had some enemies. él tenía ciertos enemigos. There was a threefold alliance Había una triple alianza between Poland, England, entre Polonia, Inglaterra and France. y Francia. And Hitler wanted to take Poland. Y Hitler quería tomar Polonia. But if he took Poland, Pero si él tomase he Polonia, would be fighting all three. él estaría peleando a todos los tres. Hitler was a soldier of World War I. Hitler era soldado en la Primera And Guerra he Mundial understood that in World War I, y él entendió que en la Primera Guerra Mundial Germany had a disadvantage. Alemania tenía una desventaja. Is that okay? Germany had a disadvantage in World War I. Alemania tenía una desventaja en la Primera Guerra That Mundial. disadvantage Esa desventaja was that they were fighting a war era que ellos estaban peleando una on batalla, this western front una guerra en el frente occidental. against France and Britain. Estaba Francia, Inglaterra In the end, the United States. y al final también los Estados Unidos. But it was also fighting a war Mas eles também estavam lutando uma guerra Y también On the están peleando una Eastern guerra na frente oriental. en el frente So when you oriental. consider Así que the cuando ustedes geography consideran of Germany, la geografía de Alemania, it
has a serious disadvantage. ellos tenían unas desventajas muy Because serias, not only is it fighting a war on one front, porque no solamente estaban peleando una guerra en un frente, but due to its location, sino que debido a su localización, it could have enemies on multiple sides. él podía terminar teniendo enemigos en lugares múltiples, Whereas other countries like Russia donde otras ciudades o países como Rusia, por ejemplo, or France, o Francia, more likely to just have enemies on one side. ellos más comúnmente, más probable que ellos tengan enemigos solamente en un frente. They are in a less vulnerable position. Ellos están en una posición menos vulnerable. Hitler knew Hitler sabía that if he was to invade Poland, de que si él iba a invadir Polonia, he's going to have war on the Western Front. iba a tener guerra en el frente occidental. So what he needed to do Así que lo que él necesitaba hacer was make sure that he had peace on the Eastern Front. era tener la seguridad de que iba a tener paz en el frente oriental. That was the only reason, Y esa fue la única razón. also trade reasons, Y también, no era la única, si no era la única razón, era también, había but motivos just concerning this pact, al considerar este pacto. the reason for it was to make sure that he had peace in the East. Tal vez había otras razones, pero la primera razón era de que necesitaba tener paz en el frente oriental. assegurar que ele tivesse paz no Oriente. Because there is about to be a battle. Porque él iba a punto de estaba a punto de comenzar una batalla. In the history of Pyrrhus, En la historia de Pirro we have again an alliance between Pyrrhus and Demetrius. tenemos también una alianza entre Pirro y Demetrio, That all leads up to the Battle of Ipsus, que todas nos llevan finalmente a la batalla de Ipso, where the king of the north and the king of the south united in alliance, donde el rey del norte y el rey del sur se unieron en alianza take on three enemies, y ellos luchan contra tres Cassander, enemigos, Lysimachus, and Seleucus. Casandro, Lisímaco y Seleuco. This is the history of three allies, Esa es la historia de los tres aliados, the history of three allies. la historia también de aquí, tres aliados. We've already studied 2016 in class, Nosotros ya habíamos estudiado el año 2016 en but clase, when we consider why Trump and Putin are in an alliance, pero cuando consideramos la razón por la cual Trump y Putin están en alianza, is that Trump is about to go to war on the Western Front. era que Trump estaba a punto de entrar en una guerra contra el frente occidental. He's going to fight a battle Iba a tener una batalla with a threefold enemy. contra un enemigo triple. In this history, En esa historia, Hitler wants to overthrow Poland, England, and France. Hitler quería derrotar a Polonia, Inglaterra y Francia. In 2016, Y en el año 2016, what has Putin helped Trump to attempt? ¿qué es lo que Putin ha ayudado a Trump a hacer? He's trying to overthrow the three branches of the US government. Él estaba tratando de derrotar o tomar control de los tres ramos del gobierno estadounidense. Do governo americano. So Hitler Así que Hitler takes Poland toma Polonia and then goes on a prolonged war with the West. y luego entra en una guerra prolongada contra Occidente. He's supported in this war by Stalin. Él es apoyado en esa guerra contra Occidente por Stalin. In 2016, En 2016, Trump goes to war Trump va en guerra, with the three branches of the US government. entra en una guerra contra los tres ramos del gobierno He estadounidense. takes the executive branch, El primero toma el poder ejecutivo, the presidency, la presidencia, and then what he faces is a long war y luego lo que él enfrenta es una guerra with the prolongada legislature and the judicial branches. con el poder legislativo y judicial. This is war on the Western Front. Y esto sería la guerra en el frente oriental, So when we consider what frente war looks like, occidental, frente occidental. Así que cuando consideramos cómo we luce think esta of guerra, the king of the north and the king of the south, cuando pensamos el rey del norte y el rey del that's sur, one front of the war that we're facing. eso sería un frente solo en esa guerra. But there's also war on the Western Front. Pero el rey del norte también tiene una guerra contra el frente occidental. War inside the United States. Y en este caso es una guerra dentro de los Estados Unidos. As Trump takes
the powers of a dictator Trump va tomando o asume el poder como dictador and begins to take over the legislative and judicial branches. y comienza pues a derrotar, a tomar el poder legislativo y judicial. So we're going to study 2016 Así que vamos a empezar a estudiar el In año more 2016 en más detalle during the week. durante la semana. I just want to finish this line Solamente quisiera terminar esa línea for tonight, hoy en la because we noche, might not have this board work up again. porque puede ser que ya no tengamos ese cuadro. And then when we Mañana. are in the course of the week, Así que cuando después nos encontremos en el transcurso de la semana, we're going to study 2016 vamos a estar estudiando el año in the 2016 Battle of Ipsus. y la batalla de Ipso. So what I'm hoping to demonstrate tonight, Así que lo que yo quisiera demostrar hoy en la noche, without going into the proofs or details, sin tener que entrar en las pruebas y en los detalles, that these histories are the reasons that we know Ipsus is 2016. de que estas historias son la razón de por qué Ipso es el 2016. Because we're going to go and look at this ancient battle Porque vamos a entrar y vamos a mirar estas batallas antiguas over 2,000 years ago que ocurrieron 2000 años atrás and attempt to understand it y vamos a intentar as entender this ancient battle typifies the 2016 election. mientras cómo estas batallas tipifican las elecciones del año 2016 And what is happening inside the United y States. qué es lo que está pasando dentro de los Estados Unidos. So I'm not going to go into as much detail of that tonight. Así que no voy a entrar en muchísimo detalle con respecto a eso hoy en la noche, We also understand pero también entendemos that if we look at the history of Italy, de que si miramos la historia de Italia, that Pyrrhus, que Pirro, our king of the south, nuestro rey del sur, is doing a work in his own territory, el rey del sur está haciendo un trabajo en su propio territorio in también, Tarentum itself. en Tarento como tal. So you see the king of the south Así que pueden ver aquí al rey del sur take over his own territory tomando o conquistando su propio in a territorio way that he had not done before. en una manera que él no lo había hecho antes. In the year 2016, En el año 2016, Vladimir Putin does some interesting things inside Russia. Vladimir Putin hizo algunas cosas interesantes dentro de Rusia. And I'll just mention a couple. Y yo solo mencioné un par de cosas. You could go into more detail in this history. Y pueden entrar o ir en más detalle respecto a What esto. I want to note he después. does in 2016, Pero yo quisiera decir de lo que él hace en el año what I suggest 2016 he's doing, y lo que yo sugiero que él está haciendo the same thing Pyrrhus was doing in Tarentum. es lo mismo que Pirro estaba And that haciendo en is Tarento. preparing for war. Y eso era esa preparación para la guerra. But if we consider what war looks like today, Pero si consideramos cómo es la guerra hoy, I would suggest is neatly defined yo sugeriría de que es necesariamente definida maneira bem precisa ou interessante. by how Putin prepares for it. É definido es através definirse da maneira de esa manera en cómo tú te preparas. And Para the two eso. things that he does in 2016, Y una de las dos cosas que él hace en el año 2016, I think give us some idea of this. creo que nos dan algunas ideas respecto de cómo es eso. com que isso se parece. First of all, Primero que nada, is he establishes a national guard. él establece una guardia nacional. When we consider 1989 to 91, Cuando consideramos la historia de 1989 a los the 91, king of the north defeats the king of the south. el rey del norte derrotó al rey del sur. Who overthrew the Soviet Union ¿Y quién derrotó a la Unión Soviética? in 1989 to 91? Del 89 al 91. There was no foreign army. No hubo un ejército extranjero. His own people overthrew him, Fue su propio pueblo quien lo tumbó. which is exactly how the king of the north or the United States designed it to be. Que es tal cual como los Estados Unidos diseñaron que fuera. So at the time of the end, Así que en el tiempo del the fin, king of the north defeats the king of the south, el rey del norte derrota al rey del sur
by causing the king of the south to be overthrown. causando de que el rey del norte fuese destronado. The Soviet Union is destroyed La Unión Soviética es destruida by their own people. por su propio pueblo. There is no foreign army No hubo ningún ejército extranjero that comes inside and shuts down the king of the south. que vino y se introdujo y destruyó al poder o al gobierno. And in 1989, Y luego en 1989 Vladimir Putin is a KGB agent es allí cuando Vladimir Putin era un agente de la KGB in East Germany, en Alemania Oriental, watching the protesters y él estuvo mirando a estos manifestantes try to storm his building. tratando de entrar en el edificio donde él estaba, And he's afraid y él se asusta and he's threatening them. y los amenaza desde adentro And he's trying to get Moscow to protect him, e intenta llamar a Moscú para que lo proteja, and they won't do it. pero Moscú no pudo y no lo hizo. In 1990, En 1990 he's back inside Russia, él ya está de nuevo en Rusia, and outside his KGB building, y afuera de este edificio de la KGB protesters have ropes él ve a manifestantes que tienen con and cuerdas they're throwing down the statues of their Soviet leaders. y jalaron y tumbaron la estatua de los líderes de la Unión Soviética. So Vladimir Putin Así que Vladimir Putin knows where Russia is weak. sabe dónde es que Rusia es débil, If it gets overthrown again, y si él fuese vencido otra vez, it'll be from the inside. él sabe que eso sería desde In adentro. 2011, En 2011, back here, por aquí, he's had a 4-year break from being president, él tiene él dejó de ser presidente por causa de que se le acabó su periodo Medvedev was presidencial. president, Medvedev fue and presidente Putin announces he's coming back. y Putin anuncia en 2011 que él va a volver otra vez. We discussed in class Y discutimos en clase that this caused the greatest protests inside Russia que eso causó las protestas más grandes en Rusia since the Soviet Union was overthrown in 91. desde que la Unión Soviética fue derrumbada en el año So 91. Vladimir Putin Así que Vladimir Putin, watched protesters overthrow the government in él 1991. vio cómo las protestas, las manifestaciones tumbaron el gobierno en el año 91. And the next time he sees his people rise up, Y la próxima vez que él ve a su propio pueblo levantándose to anywhere near that level, y llegando a ese punto, ese nivel, they're now determined to overthrow him. ellos estaban allí determinados a tumbarlo a él. So in 2011, Por esa razón, en he 2011, begins to make plans él comienza a hacer to algunos establish planes a National Guard. y establecer una guardia nacional. And what this National Guard, ¿Y qué es lo que esta guardia nacional hace, or what its purpose o el propósito que tiene, is to have highly armed, trained troops es a tener a una fuerza armada altamente entrenada y that armada, are loyal to only one person, que sean leales solamente a una persona, that are given the rights to arrest and kill que tengan el derecho de arrestar y matar without warning, sin ninguna advertencia, disband any organization, desconectadas a cualquier tipo de organización, pretty much end any organization or individual prácticamente cualquier tipo de organización o individuo, that he would consider a threat to his presidency. y cualquier cosa que Putin pueda considerar como una amenaza a su persona o It's presidencia. composed of some of the strongest, most dangerous troops. Y esa Guardia Nacional está compuesta por una de las tropas más peligrosas y fuertes Under the authority of his bodyguard. que están bajo la autoridad de su propia guardia personal. And it numbers around 300 to 400,000 soldiers. Y él nombra a un número de 3.000 a 4.000 soldados. So what he has created, Así que lo que él creó, establishing in 2016, establecido en el año 2016, is a personal army
es que él tuvo una armada personal, 16. un ejército personal. 16 foi exército personal, That, pessoal. that's separate to the army of Russia Y es separado del ejército ruso. instead of their comparative independence. E compared to They're more independent. eles são Y mais ellos son más independientes do que o exército. This que el ejército. armed guard Y esta armada, este ejército armado, is under the authority está bajo la autoridad and designed to protect y está diseñada para proteger Eles são planejados para proteger one man, a un solo hombre, Vladimir Putin. que es Vladimir So what Putin. he's protecting himself from Así que de lo que él se está protegiendo is not an attack by the United States, no es de un ataque de los Estados but an Unidos, attack by his own people. sino de un ataque de su propio pueblo. That was the first thing I wanted to note in 2016. Y eso es lo primero que yo quisiese que notásemos en cuanto a 2016. The second item El segundo is punto also what he's doing with internet censorship. es también lo que él está haciendo con respecto a la censura. And it's De not internet. unrelated to his National Guard. Eso no está relacionado con su guardia personal. It's the same method of controlling his people. Es simplemente el mismo método para controlar a su pueblo. And what he does really from 2011 to 2000 Y lo que él de hecho hace desde el 2011 al to 2016 2016 hasta el 2016 is bringing internet censorship. es tratar de introducir la censura en el From Internet. back in 2011, it's free internet. En el 2011 el Internet era completamente libre, Like you would have in any open democratic country. como tú la podrías tener en cualquier tipo de país democrático. And throughout this history, Y a través de esta historia, culminating in 2016, terminando en el 2016, he begins to take over the internet él comienza a tomar el control del Internet inside Russia. dentro de Rusia. He's now controlling their information streams. Él ahora controla las fuentes de información en su And in país. 2016, he starts to ally with China. Y en el 2016 él empieza a aliarse también con China And he's bringing in the same restricted internet that they use in China. y él les empiezan a introducir el mismo Internet restrictivo que hay en China. So we've looked at 2016 through the eyes of three histories. Así que podemos ver el año 2016 bajo el lente de tres historias. I want us to note something with Pyrrhus. Y quisiera que supieran algo con respecto a Pirro. And this is where we need to consider the difference Y es aquí cuando necesitamos considerar la diferencia between when we would discuss an alpha history or an omega history. para cuando podamos considerar las historias alfa y las historias omega. If you look to the lines of Pyrrhus, Si miran la línea de Pirro, how many battles can you observe? ¿cuántas batallas pueden ver en la historia de Pirro? We have two histories, Tenemos dos historias. Macedonia and Italy. Tenemos Macedonia e Italia. And how many battles do we have? ¿Y cuántas batallas hay en Macedonia e Italia? 4. Hay 4. You have the Battle of Ipsus. Tenemos la batalla de Ipso. Temos a batalha de Ipso. Then you have Heraclea. Luego tenemos a Heraclea. Then you have Asculum. Luego tenemos a Ásculo. And then you have Beneventum. Y luego tenemos a Beneventum. O Benevento. So there's 4 battles. Así que hay 4 batallas. Since 2016, Y desde el año 2016, in this movement, en este movimiento, we've been considering 2 battles. hemos estado considerando 2 batallas. These are the battles of Raphia and Panium. Estas son las batallas de Rafia y Panion. When we come to the history of Pyrrhus, Cuando llegamos a la historia de Pirro, we don't observe 2 but 4.
no vamos a encontrar no dos, sino cuatro. Ipsus, Ipso, Heraclea, Asculum, Beneventum. Heraclea, Asculo y Benevento. First battle, Primera batalla, 2016. 2016. And this is the king of the north and the king of the south Una batalla entre el rey del norte y el rey del sur, in an alliance. estando en alianza. So this is king of the north Esto aquí entonces sería el rey del norte and the king of the south y el rey del sur. in an alliance. Están en una alianza They're facing a common enemy. y ellos están peleando contra un enemigo común. By the time we get to Heraclea, Para el punto, el momento cuando llegamos a which is the Heraclea, next waymark on our reform line, que sería nuestro próximo hito en la línea de now we reforma, have the breakdown in this alliance. tenemos entonces este rompimiento de la alianza. This is where they begin to turn on each other. Aquí es cuando ellos comienzan a enfrentarse el uno contra el And otro. as we've already discussed, Y es así and como I'll just discutimos, state for now, y lo voy a decir desde ahora. Beneventum represents the Battle of Panium, Benevento representa la batalla de Panium and Asculum, y Asculo the Battle of Raphia. es la batalla de Rafia. FIA? This is how we came to the history of Pyrrhus. Y es aquí o así como llegamos a la historia de Pirro. Asculum, Asculo, 275, 279. 279 a.C. Beneventum, Benevento, 275 275 BC. antes de Cristo. So we've placed Raphia and Panium, Y aquí colocamos a Rafia y a Panium. and we've known about those battles since Y 2016. nosotros sabemos acerca de estas dos batallas desde el año 2016. So they shouldn't be hard for us to conceptualize. Así que no debería ser muy difícil para nosotros conceptualizar esto. I've already stated Y yo ya había dicho that Ipsus is De que- 2016, de que Ipso es el año 2016, but before Asculum, pero que antes de Asculo, which is 2019, que sería 2019, there is one other battle. hay una batalla también. We only have one other waymark on our reform line Y solamente tenemos otro hito en nuestra línea de between reforma 2016 and 2019. entre 2016 y 2019. 2016 is a waymark on our reform line. 2016 es un hito en nuestra línea de reforma. Yes. 2016 é um marco na nossa linha de reforma. 2019 is a waymark. 2019 es un hito. 2018 is a waymark. 2018 es un hito. So now we have 4 battles to consider, not 2. Entonces aquí tenemos 4 batallas, no solamente 2. For those of you that have followed the classes, Y para aquellos que han estado siguiendo las clases, this might make more sense, esto tal vez tenga más sentido, but I'm hoping it isn't too confusing. pero yo espero que no sea muy confuso. When we consider this waymark, Cuando consideramos este hito final, which I'm going to say is Sunday law, que voy a decir que es la ley dominical, we can see the history of the king of the north and the king of the south. podemos considerar la historia del rey del sur y el rey del In norte. 285 BC, En el año 285, Pyrrhus is defeated. Pirro es derrotado. He loses all but the nation of Epirus. Él pierde todo excepto su propia nación de Épiro. But he comes back in the history of Italy Pero él luego vuelve también en la historia de Italia and has a second attempt y tiene un segundo intento to establish an empire. para establecer un gran imperio. So we have a first attempt Tenemos el primer intento and a second attempt. y su segundo intento. So in 285 BC, Entonces, en el año 275 he's a.C., defeated, 85, él es derrotado, conquered, es conquistado, but he has a new opportunity luego tiene una nueva oportunidad in a different country. en un país diferente. So in 285 BC, Así que en el año 285, is the king of the south able to come back? ¿será que el rey del sur tiene la capacidad de Is he volver? finally defeated? ¿Será que fue derrotado de manera final y conclusiva? No. No.
So I would suggest Así que yo voy a sugerir that in 285 BC, de que en el año 285 he has the opportunity to come back, él tiene la oportunidad de volver, which he does in Italy. que él hace eso en Italia. But in Italy in 272, Pero en Italia, en el año 272, can Pyrrhus come back? ¿será que Pirro puede volver? Can he resurrect? ¿Puede resucitar? No, Ya no más. killed. El hecho es matado ahí. So in 285, Lo matan. En el we know he's going to return or resurrect. 285 sabemos que él va a resucitar, va a regresar. In 272, En el año 272, he cannot. él ya no He's puede. killed. Es muerto. In 1989, En 1989, I'll just say 1991. o voy a decir 1991, In 1991, the king of the south is killed. en 1991 el rey del sur muere. Is he going to come back? ¿Será que puede volver? Yes. Sí, puede volver. He's been in his alpha history. En su historia alfa, He fought Germany. él luchó contra In Alemania. his omega, Y en su historia omega, come against another country él va a venir a luchar contra otro país and have a second attempt y va a tener un segundo intento to establish his empire. para establecer su imperio. But I would suggest after Sunday law, Pero voy a sugerir que en la ley dominical cannot come back, cannot resurrect. él no puede volver, no puede resucitar. Just before this waymark, Así que justo antes de este hito we'll consider this line here. podemos considerar esta línea de aquí. In the history of Macedonia, En la historia de Macedonia, in 287, en el 270 y 200, there's a 287, battle between Pyrrhus and Demetrius. hay una batalla entre Pirro y Demetrio. And who wins that battle? ¿Y quién gana esa batalla? The king of the south. El rey del sur. In 275, the battle of Beneventum. Pero en el 275, en la batalla de Benevento, Who wins that battle? ¿quién gana esa batalla? The king of the north. El rey del norte. 1945, En 1945 Soviet Union versus Germany. es la Unión Soviética versus Alemania. Who wins that battle? ¿Quién gana esa batalla? Soviet Union, La Unión Soviética, the king of the south. el rey del sur. When it gets to Panium, Cuando lleguemos a Panium, who wins that battle? ¿quién va a ganar esa batalla? King of the south or king of the north? ¿El rey del norte o el rey del sur? King of the north. El rey del norte. If we move back one, Y vamos movernos un hito para atrás. now we're discussing Raphia. Vamos a discutir ahora Rafia. In this history of Macedonia, En la historia aquí de Macedonia, who wins, king of the north or south? ¿quién gana? ¿El rey del norte o el sur? Demetrius invades Epirus. Demetrio invade Épiro It's a victory for the king of the north. y es victoria para el rey del norte. Pyrrhus is forced to come into an agreement with him. Y Demetrio es forzado a entrar en un acuerdo con él. At the Battle of Asculum, Y en la batalla de Ásculo, who wins? ¿quién gana? King of the north or king of the south? ¿El rey del norte o el rey del sur? King of the south. El rey del sur. 1941, 1941, Operation Barbarossa. Operación Barbarossa. It's a little bit harder to identify in the history of World War II Es un poquito más difícil de identificar en la historia de la Segunda Guerra Mundial, because what we're placing is not battles, porque lo que hemos estado aquí colocando no son batallas, but invasions. pero invasiones. I would suggest Yo voy a sugerir at Operation Barbarossa, que en la Operación Barbarossa, when Hitler invades the Soviet Union, cuando Hitler invade la Unión Soviética, he does it with a high degree of success. él lo hace con un cierto grado de éxito, And we discussed how weak Stalin was un grado elevado de éxito, y vimos cuán at that point in time. débil estaba Stalin en aquel punto de Is tiempo. Raphia a victory for the king of the north or the king of the south? Entonces, ¿qué será Rafia? ¿Una victoria para el rey del norte o el rey del sur? The king of the south. El rey del sur. We step back one waymark.
Y si volvemos un It's hito at this más, point their relationship is strained. es en este punto cuando las relaciones entre ellos empiezan a colocarse en tensión. está sendo forçado atacado. Just for a short period. Y es por un periodo corto. Pyrrhus invaded Thessaly. Pirro invade Tesalia. Ele invade Tessália. Is this a victory for the king of the north or the king of the south? ¿Es una victoria para el rey del norte o el rey del sur? He didn't get far into that territory. Ele não entrou Él no entró muy en esa I don't historia. know if you have like a dog. A dog? A dog? Yes. No sé si ustedes saben And if the dog knows what you want, que si un perro sabe qué es lo que tú if quieres it comes onto the porch se ele chega então si llega hasta ti and it knows it shouldn't be there, y él sabe que tú no deberías estar ahí, all you have to do is start to come off your seat todo lo que tienes que hacer es venir y sentarte en tu silla and the dog will run away. y el perro se va y corre. And that's what happens in Thessaly. Y eso es lo que ocurrió en Tesalia. Pyrrhus invades. Pirro invade. All that Demetrius has to do Todo lo que Demetrio tiene que hacer is start to form his army to come against him, es entonces formar su ejército para ir contra él and Pyrrhus runs away. y Pirro huye. I'm going to suggest that's a victory for the king of the north. Y voy a sugerir de que esa es una victoria para el rey del norte. Again, we're still talking about invasions. Y aquí todavía estamos hablando acerca de invasiones. Then we're talking about a battle. Luego, aquí vamos a hablar sí de una batalla. Heraclea. Heraclea. Who wins, the king of the north or south? ¿Quién gana? ¿El rey del norte o el rey del sur? King of the south. El rey del sur. We discussed August of 1940, Discutimos acerca de agosto de 1840, this 1 month where they were they broke down their alliance. este mes donde ellos habían roto su alianza. I'm going to suggest that was a victory for Hitler in Germany. Voy a sugerir que eso fue una victoria para Hitler en Alemania. If you go into the history of what came out of that month. Si ustedes estudian la historia de lo que ocurrió, de lo que lo acabó siendo el So final we de ese have this mes, one previous battle, tenemos esa historia previa, 2018. 2018. And who do you think won? ¿Y quién ustedes piensan que gana? The king of the south. El rey del sur. What we can observe Lo que podemos observar is patterns in our histories of Alpha and Omega. es patrones entre las historias alfa y omega. This history of World War II, Esta historia de la Segunda Guerra Mundial the Alpha history of the king of the south, es la historia alfa del rey del sur, as is Pyrrhus in Macedonia. tal como lo es la vida de Pirro en Macedonia. And the history of Italy, Y la historia de Italia, the Omega history, su historia is omega, the history of Trump and Putin. es la historia de Trump y Putin. So what this teaches us Y lo que esto nos enseña is that even though we can take our lines es de que a pesar de que podemos tomar nuestras líneas and overlay them, y superponerlas una con otra, that there are still some differences siguen existiendo diferencias entre ellas. between how we would treat an Alpha and an Omega history. Y la manera en que nosotros lidiamos con una historia alfa y omega juntas. So if you can conceptualize what we've done there, Si pueden conceptualizar lo que hemos estado haciendo ahí. there's an Alpha and Omega. Tenemos alfa y omega. And I'm suggesting in the Alpha history, Y yo sugiero que en la historia alfa there's 2 battles, hay 2 batallas. and it's a victory for the king of the north, Y es una victoria para el rey del norte. for the king of the north again, Para el rey del norte otra vez. and then for the king of the south. Y luego para el rey del sur. But then the king of the south is defeated, Pero luego el rey del sur es derrotado. but he's going to resurrect. Pero va a resucitar. I would say he died, Va a decir que muere. but he's going to come back. Pero va a volver. And then in the Omega history, Y luego en la historia omega you have 4 battles. tenemos 4 batallas The también. first one, or 3 battles. La primera The first de las one 3 is a victory for the king of the es una south. victoria para el rey del sur. The second, a victory for the king of the south. Es otra para el rey del sur.
the third for the king of the la north, tercera para el rey del norte and then the king of the south dies finally. y luego la muerte definitiva del rey del sur. This is the history of Pyrrhus. Y esta es la historia de Pirro, son solo 3 And batallas. as we overlaid his Alpha and Omega, Y cuando yo superpongo su historia alfa y omega, It's Alpha to be Omega, Macedonia and Italy, Macedonia e we Italia, come down to the history of Stalin venimos a la historia de Stalin and Hitler, y Hitler, and that is an Alpha. y eso es la historia alfa. And we see that there's victories for the king of the north, Y vemos que hay una victoria para el rey del norte, son 2, before a victory for the king of the south in luego una historia 1945. para el rey, una victoria para el rey del sur en el 1945. The king of the south is later defeated, Y más adelante el rey del sur va a ser derrotado, but he's going to resurrect. muere y va a resucitar luego. And then we come to the history, Y luego venimos a la historia the history omega of Putin and Trump. de Putin y Trump. And we see Y podemos ver that in these battles against each other, de que en estas batallas, el uno contra el otro, there will be 2 victories for the king of the south hay 2 victorias también para el rey del sur, before he's defeated at Panium antes de que sea derrotado él en Panion por el rey del and he norte dies y más adelante muera. and he won't resurrect. Y de allí ya no resucitará más. This is the history of Heraclea, Esta es la historia de Heraclea, Asculum de Asculum, or Raphia, Asculo o Rafia, Beneventum Benevento or Panium. o Panion. Victory for the king of the south at Heraclea. Victoria para el rey del sur en Heraclea. Victory for the king of the south at Asculum or Raphia. Victoria para el rey del sur en Asculo o Rafia. Victory for the king of the north at Beneventum or Panium. Y victoria para el rey del norte en Benevento o Panion. So when we consider our applications, Entonces, cuando consideramos nuestras aplicaciones, when we get to this point, cuando llegamos a este punto aquí, we can see that their relationship is beginning to turn. podemos ver que sus relaciones están empezando a romperse. relação de Irã. 2016, En 2016, they're in an alliance ellos están en una alianza to take down a common enemy. para destruir un enemigo común. In 2018, En 2016, this alliance is strained esta alianza se pone en tensión temporarily, tem- but momentáneamente, it's not broken. pero aún no se rompe. At the Battle of Raphia, En la batalla de Rafia, it's broken, rompe and there's war on the eastern front. y comienza la guerra en el frente oriental. And we can see that in this history you can mark 3 battles Y podemos ver que en esta historia hay 3 batallas between the king of the north and the king of the south. entre el rey del norte y el rey del sur. So what this is able to give us Así que lo que esto nos permite encontrar is history that leads up to Raphia and Panium. es la historia que nos lleva a Rafia y Panion. We can begin to understand Podemos comenzar a entender why they fight in the first place. por qué es que ellos están peleando en primer lugar. So during this week, Y durante esta semana, what I want us to study lo que yo quiero que estudiemos is 2016 in the Battle of Ipsus es 2016 y la batalla de Ipso. and 2018 in the Battle of Heraclea. Y en 2018 la batalla de Heraclea. A lot of people are wondering and questioning Muchas personas están preguntándose y what cuestionan Raphia looks like, por qué o cómo es Rafia, because there's still some confusion on that. porque todavía hay confusiones respecto a eso. People aren't sure what to look for. Las personas no están seguras de cómo eso luce o cómo es. And our focus is so much on Raphia. Y nuestro foco es bastante, What I would like to suggest muy enfocado en Rafia. Y lo que yo quiero sugerir is that this is a 4-battle war. es que esta es una guerra de 4 batallas. And we're 2 battles in. Y estamos ya pasando por las 2 primeras So if we batallas. want to understand Raphia and Panium, Así que queremos entender las batallas de Rafia y Panion, we could begin by understanding 2016 and que 2018. podría comenzar cuando comencemos a entender el 2016 y el 2018. And we
without understanding our prior history, sin entender nuestra historia previa, we could walk through Raphia podemos caminar por Rafia without any idea of what's going on. sin tener ninguna idea de lo que está ocurriendo. Not only should we understand 2016 and 2018, No solamente deberíamos entender 2016 y 2018, but 1989 to 1991. sino 1989 al 91. And when we understand these histories, Y cuando comprendemos estas historias, we can have more certainty on what Raphia looks like. podemos entonces tener más certeza acerca de cómo Rafia es. And we'll study those things this week. Y vamos a estudiar esas cosas. Estas A history, es entender la historia, not isolated at one point, no de manera aislada en but un solo how it's punto, developed. sino cómo esta historia se desarrolla. So if we want to understand Raphia, Por lo que si queremos entender Rafia, which is over here, que está por aquí, then we need to take a thread, tenemos entonces tomar una línea, una cuerda, see it through each waymark, y verla por cada hito and see how it connects Raphia to its prior history. y ver cómo eso conecta a Rafia con sus hitos respectivos. a história anterior. I think if we had have done that work from the beginning, Y yo pienso que si hubiésemos hecho esa obra desde el principio, Esse trabalho desde o começo, we could have saved ourselves from some mistakes. nos hubiésemos ahorrado y salvado de ciertos errores. The mistake I'm considering Y el error que yo considero is expecting a hot war. es haber estado esperando que hubiese una guerra caliente de uma guerra o de fuego. If we understand our prior history Si nosotros hubiésemos entendido nuestra historia pasada o previa and what this conflict is over, y cómo estos conflictos son, then we can begin to understand what Putin wants to win. entonces podemos empezar a entender qué es lo que Putin está buscando ganar, que Putin quer ganhar. What does he even want at Raphia? qué es lo que él siquiera What would he quiere consider a victory? y qué es lo que nosotros consideraríamos esa victoria en Rafia. So, beginning tomorrow evening, Así que comenzando en la noche, mañana, we'll begin to look at some of those battles. vamos a empezar a mirar algunas de esas batallas. So I don't want to overwhelm anyone with 3 weeks of classes, Y yo no quiero sobrecargar a ninguno durante estas clases esta semana. but for the students, Pero para los estudiantes, I was hoping to tie together some things we've been discussing. yo también quisiera atar algunas cosas que hemos estado discutiendo juntos. Coisas que nós estávamos estudando. We've overlaid our histories Ya hemos superpuesto todas esas historias and made application, y hemos hecho aplicaciones, not in a great deal of detail, no en mucho detalle, and we may come back and do that. pero más adelante lo volveremos a hacer. But for those of you that have just arrived, Pero para aquellos que acaban de llegar, without necessarily understanding the whole history, sin necesariamente entender toda la historia, this is the evidence that we use esta es la evidencia que necesitamos to place 4 battles in our history: para poder colocar 4 batallas en nuestra historia. Ipsus, Heraclea, Asculum, Beneventum. Ipsu, Heraclea, Asculo y Benevento. And Ipsus is the 2016 election, Ipso es las elecciones del 2016, where there is collusion donde hubo una colusión between Donald Trump and Vladimir Putin, entre Donald Trump y Vladimir Putin. who have a common enemy, Y ellos tenían un enemigo común, the United States government. que es el gobierno estadounidense. We'll close in prayer, Vamos a terminar y cerrar en una and oración then I believe there are some announcements. y luego vamos a tener algunos anuncios. If you would kneel with me. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. gracias por tus bendiciones, Thank you for your Sabbath day, gracias por tu santo sábado, that camp has begun, por el espacio que tenemos, that people have safely arrived. porque ya la gente llegó y el campamento comenzó. I pray that you'll bless this camp, Te pido que tus bendiciones se derramen, that people will have a good rest tonight, Lord. que las personas puedan tener un buen descanso esta noche. Some have come from far away,
Algunos vienen de muy I lejos pray that they will rest and be refreshed for tomorrow. y te pido que ellos puedan llegar con seguridad y puedan descansar con bien, That we can make the most of your Sabbath. que podamos disfrutar la mayoría de tu sábado. I pray you'll protect those still coming. Protege y cuida a aquellos que aún no han I pray llegado. this in Jesus' name. Y pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén.